Vamos entonces a pedirle a nuestro buen Dios que nos asista en esta mañana para escuchar su palabra y poder ser transformados por ella. Padre, sabemos que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra, Señor. Hoy vamos a ser expuestos a esta tu gloriosa palabra, siempre viva y eterna, que tiene el poder de transformar a la humanidad. Te pido que en este día podamos nosotros ser estimulados al amor, a las buenas obras, a través del crecimiento de nuestra fe. Aumenta nuestra fe, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a ir entonces a Hebreos 11, versículos 5 y 6. Y lo voy a leer porque ya se lo deben de saber de memoria, ¿no? Pero si usted no sabía, el reto que teníamos esta semana era aprendernos esos 6 versículos de memoria, ¿no? Entonces, genial que yo pude ver al comienzo del culto, algunos diciéndolo de memoria. Los felicito de verdad, muchas gracias. Amados, cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón, créanme, el Espíritu Santo la va a usar para transformarte y bendecirte todo el tiempo. Por eso voy a leer la palabra de Dios que está allí en los versículos 5 al 6, que son los que vamos a estar estudiando el día de hoy en Hebreos 11. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Dicen amén, iglesia. Amén. Miren, una de las conversaciones más comunes que uno tiene como docente, y ustedes de pronto en sus trabajos, es el asunto de la existencia de Dios, ¿no? Muchas personas dicen, ¿cómo pruebas tú que existe Dios? Y es que la comprensión sobre la existencia de Dios es un proceso difícil. Es un proceso difícil por algo que la Biblia misma habla, que es una característica de Dios, y es precisamente que no lo podemos tomar, ¿verdad? Y ponerlo en un laboratorio y hacerle pruebas para saber cómo es Él. Cómo es su piel, cómo es su cabello, qué cosas hace, qué cosas, qué funciones hay en su cuerpo, y cosas como esas no las podemos saber porque Dios es invisible. Y eso precisamente es lo que hace difícil el asunto del conocimiento de la existencia de Dios. Nadie puede verle, pero mira también qué dicen las Escrituras. Si es cierto, a Dios nadie puede verlo, a menos que Él decida revelarse a las personas. Y eso fue precisamente lo que Jesús dijo en Juan capítulo 1. A Dios jamás nadie lo ha visto. Solo el Hijo del Hombre vino para revelárselo a las personas. Pero aunque nosotros no podemos ver a Dios de una forma directa y decir, mira, ahí está Dios, sabemos que cualquier persona puede darse cuenta de la existencia de Dios y de que Él es real gracias a sus obras, a lo que Él hace, a lo que nosotros podemos percibir que son sus obras. Por ejemplo, usted sabe que está haciendo mucha brisa hoy, porque ve cómo los árboles se mueven. ¿Quién mueve esos árboles? La brisa, que aunque no la puedo ver, sé que está haciendo algo cuando se mueve en medio de las hojas de los árboles. Y por eso yo entiendo que la brisa es verdad. Asimismo, el universo fue creado por la palabra de Dios, por un diseño inteligente, de tal forma que la misma creación dice, hey, esto no es fruto del azar. Toda esta maravilla que tú ves en el universo no es resultado de las explosiones internas de microorganismos y que luego evolucionaron. No. Eso no es azar. Eso no estuvo como... Nosotros no somos un accidente. Detrás de cada diseño en el universo, detrás de cada ser y objeto del universo,
hay una mente inteligente superior que ordenó todas las cosas. Y eso lo creemos nosotros. No solo porque la Biblia nos lo dice, no porque lo podemos ver en la naturaleza. Lo podemos ver. Sin embargo, percibir su existencia no es suficiente para conocerle. Hay personas que dicen, no, sí, yo creo en Dios, pero no conocen a Dios. ¿Sí entiende el punto? Saber, estar convencido de que existe un Dios. El universo me muestra que hay alguien detrás de todo lo que existe. Muchos científicos famosos llegaron a esa conclusión. Esto no pudo haber sido obra del azar. Hay una mente superior a ella. Pero muchas de esas personas no conocen a Dios. Saben que Él existe, pero no conocen a Dios. Y el problema es que por causa de que Dios es santo, como lo revela en la Biblia, y nosotros pecadores no podemos relacionarnos con Él sin que ese problema sea resuelto antes. Porque la única forma de conocer a Dios es tener una relación con Él, porque Él es una persona. Y usted conoce a Dios en la medida en que se relaciona con Él. Pero la Biblia nos muestra que hay un problema. Y eso fue precisamente lo que Jesús vino a resolver al encarnarse, al hacerse hombre y morir en la cruz, para hacer posible que las personas se acerquen a Dios en una relación personal. Esas son buenas noticias. Usted puede conocer al Dios que creó todo el universo. Usted puede acercarse a Él por medio de la fe en Cristo que murió para el perdón de sus pecados. Y esas son las buenas noticias. Eso es el Evangelio. En el sermón anterior, cuando consideramos la fe de Abel, eso fue lo que aprendimos. Que gracias al sacrificio de Jesús para el perdón de nuestros pecados, nosotros ahora tenemos un vestido especial, la justicia de Cristo. Esa es nuestra vestimenta ahora. De tal forma que nosotros esto no lo podemos tener por algún esfuerzo personal, sino solo por medio de la fe. Es decir, usted puede presentarse con confianza delante de Dios si tiene fe en Jesús. Sin esa fe, usted no puede acercarse ni relacionarse con Dios. Precisamente porque la fe en Cristo y su sacrificio resuelve el problema que tengo con Dios santo y yo pecador. Pero eso no es lo único que la fe hace, aunque ya eso es majestuoso, ¿verdad? Pero eso no es lo único que la fe hace. Sí, la fe nos viste con la justicia de Jesús para que podamos acercarnos a Dios, pero también la fe transforma nuestra manera de vivir. Hay muchas personas que dicen, lo que pasa es que ustedes enseñan justificación solo por fe para seguir pecando como quieran. No, eso no es la enseñanza de la justificación solo por la fe. La enseñanza de la justificación solo por la fe dice que lo único que me hace aceptable delante de Dios es mi fe en Cristo. Porque mi fe en Cristo viste mi alma de la justicia que Él ganó para mí en la cruz, que solamente se obtiene por la fe. Pero eso no se queda ahí. Todo aquel que tiene una fe en Cristo es transformado de adentro hacia afuera por la misma fe. ¿Sí lo entiende? No puede haber fe sin transformación. Usted no puede decir que tiene fe si no está siendo transformado. Así usted tenga 5 minutos de ser cristiano, usted debe haber tenido 5 minutos de transformación. Y si usted tiene 5 años de ser cristiano, son 5 años en los que Dios lo ha estado transformando en su manera de vivir, de tal manera que podemos decir que en nuestra manera de vivir somos agradables a Dios todo el tiempo y de manera progresiva. Eso es lo que vamos a aprender hoy, mirando el ejemplo de Enoc que el autor de Hebreos nos presenta para ese punto precisamente. Cómo nuestra fe impacta la forma en que nosotros vivimos, de manera en que podemos crecer en nuestra relación con Dios únicamente a través de la fe. No por tu esfuerzo, por la fe. Porque la fe es la única forma en la que podemos agradar a Dios. Y ese es el título de este sermón. La única forma de agradar a Dios. Y vamos a ver 2 puntos para la explicación de este texto. El primero es el ejemplo de Enoc. Vamos a considerar el ejemplo de la vida de Enoc, de cómo la fe tuvo allí ese efecto en él.
Y en segundo lugar vamos a ver cómo debemos mirar nosotros el ejemplo de Enoc, ¿verdad? Porque es importante dedicarle tiempo a esa reflexión, porque lo que pasó con Enoc fue tan increíble que podríamos llegar a mirar como que no, Enoc es superior a mí. Pero no, ¿cómo debemos mirar el ejemplo de Enoc hoy nosotros? Comencemos entonces observando lo que el autor nos dice acerca del ejemplo de Enoc. Él quiere mostrarnos que la fe no solo te viste de justicia, sino que esa justicia te hace transformación desde adentro para que tu vida sea una vida agradable a Dios. Y esa es una frase importante a resaltar. Agradable a Dios. Usted no es agradable a Dios porque usted es genial. No, es por medio de la fe. Pero mira, él nos muestra el ejemplo de uno de los personajes de las Escrituras que muy poco aparece. Enoc incluso aparece en 4 textos súper cortos. O sea, no, podríamos pensar, no, ¿qué información puedo sacar yo de la vida de Enoc si nada más se menciona 4 pequeñas veces en la Biblia? 3 de ellas hacen parte de una genealogía. Y usted sabe qué hacen muchos cristianos cuando leen las genealogías. Ya, ¿verdad? Si lo ha hecho, arrepiéntase, hermano, porque Enoc está en esas hojas que muchas veces uno dice, ya van a comenzar con nombres y años y no sé qué. Vamos a pasar eso. Siguiente título. Ahí aparece, imagínense cuántas veces hemos ignorado a Enoc. ¿Usted sabía que se menciona a Enoc en Génesis 5? ¿No? Se menciona a Enoc en, ¿dónde más? En Crónicas, en el libro de Crónicas. ¿Dónde más? Y en Lucas. En Lucas. 3 genealogías que a lo mejor usted ignoró, pero mira, ahí está Enoc. ¿Y qué se dice de Enoc ahí? No, él fue el papá de Matusalén. Pues generalmente se recuerda a Enoc porque es el papá de Matusalén. Pero hay una vez también que se menciona a Enoc en la última carta antes de Apocalipsis, que es Judas. En esta carta se menciona también algo acerca de Enoc. Vamos a ir entonces a esos textos. No vamos a ir a todos, porque el de Crónicas y el de Lucas simplemente dice, y Lamec tuvo a Enoc, y Enoc tuvo a Matusalén, y así sigue, ¿verdad? Pero en Génesis, si dicen cosas que son muy importantes, y ahí en Judas también se dicen cosas que son muy importantes. Vayamos a Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Génesis capítulo 5, del 21 al 24. Sí, 5. Dice así la palabra de Dios: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, ¿verdad? 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Bueno, normal, ¿verdad? Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Increíble, eso no se dice de nadie más. Eso llama la atención. De toda la genealogía viene diciendo no y tal, y desapareció. ¿Cómo así que desapareció? ¿Qué significa que haya desaparecido? Porque Dios le llevó. Vamos a mirarlo más adelante. Pero vamos a ir ahora inmediatamente a Judas. Judas solamente tiene un capítulo, así que no se enrede con capítulos. Judas. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Dice así la carta de Judas, versículos 14 y 15. De estos, hablando de los hombres impíos que se involucran dentro de la iglesia para hacer daño, de estos también profetizó Enoc. Voy a hacer la aclaración. Voy a leer la Biblia de las Américas. La versión de la Biblia de pronto no se parezca mucho a la tuya, porque esta es la Biblia de las Américas. Lo tomé porque hay palabras aquí que yo quiero que usted sepa qué significan, ¿verdad? Dice, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos
para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas sus cosas ofensivas, todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. ¿Le queda claro a quién está hablando? De gente impía. Impíos que hicieron cosas impías impíamente. Pero mire que él está hablando allí acerca de algo que Dios le mostró y que Judas utiliza como algo a lo que apuntaba el regreso de Cristo en gloria para salvar a su iglesia y juzgar a los malvados. Y esto es todo lo que la Biblia enseña acerca de Enoc. No hay más nada. Pero lo que vemos es suficiente para que podamos conocer por qué el autor de Hebreos lo ubica a él como el segundo ejemplo acerca de la fe que persevera, la fe que todo cristiano debe tener. Precisamente, mirar el testimonio de Enoc es algo espectacular. Usted se pudo haber dado cuenta de que hay asuntos interesantísimos acerca de la vida de Enoc. Veamos algunos. En primer lugar, Enoc fue un esposo, ¿verdad? Porque para tener hijos tiene que tener esposa. Era un esposo. Enoc era padre de muchos hijos. ¿Usted sabe cuántos hijos puede tener uno en 300 años? Bueno, bastantes. El primero lo tuvo a los 65. Imagínense, Matusalén, que fue el hombre que más vivió en toda la historia de la humanidad. Pero el resto de hijos también los tuvo ahí en todo ese transcurso, 300 años. Pero yo quiero hacer énfasis en esto, es porque yo quiero que usted vea que Enoc era una persona normal, que tuvo hijos, estaba casado, y aunque estaba casado y tenía hijos, dicen las Escrituras que él fue un ejemplo de fe en todo lo que hizo. O sea que muy probablemente era un buen padre, era un buen esposo, seguramente tenía compromisos familiares, tenía que llevar a sus hijos, no sé, al médico, tantas cosas. Bueno, no sé cómo era la medicina en aquel entonces, pero bueno, normal, compromisos que todo el mundo tendría, ¿verdad? Y no solo familiares, sino también laborales. Obviamente un buen padre sustenta a sus hijos. O sea, imagínese el poco de hijos que usted tendría que alimentar en 300 años. Pero bueno, eso no es el punto. El punto es de que él también era un vecino. Era un ciudadano de su comunidad. Un tipo normal, como tú, como yo. En cuanto a su manera, el contexto en el que vivía, era una persona normal. No era la gran cosa. En segundo lugar, vemos que el autor de Hebreos sí enfatiza algo que lo hacía diferente al resto de los padres, al resto de los esposos, al resto de los ciudadanos, al resto de los vecinos de su comunidad, y es que este Enoc caminó con Dios. Esa es una diferencia que hay radical. ¿Por qué? Porque lo repite dos veces. Cuando la Biblia repite algo tan seguido, dos veces, presten atención. Es algo importante. Y yo quiero que usted vea que hay una diferencia entre lo que dice el autor de Hebreos y la cita que está en Génesis. Y es precisamente porque la cita que está en Génesis es una traducción del hebreo al español, ¿verdad? Pero hay una traducción del hebreo al griego que es de donde precisamente el autor de Hebreos trae la referencia para anotarla en la carta. Mire cómo la traducción griega del texto de Génesis utiliza la palabra Enoc caminó, o la frase, perdón, Enoc caminó con Dios. En la traducción griega podríamos verla de esta forma: Enoc era agradable a Dios. Inclusive de una forma más literal, si usted va a qué significa esa palabra agradable, era que él producía algo bueno en Dios. Él producía algo bueno en Dios. Evidentemente el autor de Hebreos usa la traducción griega, porque él lo que dice, él lo que resalta no es que caminó, sino que la forma en que no caminó, sea lo que sea que hiciera, era agradable a Dios. No era un asunto de que no, es que caminó, o sea, imagínense, ¿cómo caminó uno con Dios? Dios es invisible. No, vamos a pensar que Dios va aquí, y entonces yo voy para acá, y Dios va ahí. ¿Cómo sé yo que Dios va ahí? En realidad lo que el autor de Génesis quiere mostrarnos a nosotros es que la manera en la que Enoc vivía
cómo él se desarrollaba en su rol de esposo, de hijo, de vecino, de ciudadano, de trabajador, agradaba a Dios. Toda su vida agradaba a Dios. ¿Sí lo puede ver? Eso es lo que nos dice Génesis. Pero hay otra cosa, una tercera cosa que nos muestra el libro, la carta de Judas. Presta atención. Él está hablando de un grupo de personajes que eran súper impíos. O sea, los impíos y este grupo. Porque es que él resalta en realidad la impiedad con la que estas personas vivían. Y las resalta para denunciarlas. Mira que ahí en el texto se habla de que estas personas sobre estas personas iba a venir el juicio del Señor cuando Él viniera a juzgar a todas las personas. Eso quiere decir que la época que le tocó vivir a Enoc no era muy buena. Judas cita a Enoc, imagínate la diferencia entre Judas en años de Enoc es larguísima. Larguísima. Pero Judas cita a Enoc porque él decía, los mismos problemas que tenía Enoc son los que tenemos nosotros con estos hombres impíos que se han infiltrado dentro de la iglesia. Enoc tuvo que soportar a hombres engañadores, a hombres egocéntricos, a hombres que dicen que aman a Dios, pero con su vida se portan como si amaran más al diablo y a este mundo. Son hipócritas, mentirosos, manchas en vuestros ágapes. Enoc lidió con esa gente. Enoc lidió con malos vecinos, con gente que le robó. Enoc lidió con gente impía que hacía cosas impíamente de manera impía. Los super impíos. Era una época oscura. Era una época oscura. Yo no quiero que usted piense que en aquel tiempo no había internet ni novelas, entonces era mejor que ahora. No. El problema de la humanidad no es el internet y las novelas, el problema de la humanidad es su corazón pecador. Todo lo que tocamos lo manchamos de pecado. Y seguramente el que Enoc viviera en medio de una generación perversa cargaba su corazón, como quizás el tuyo y el mío hoy está cargado con nuestra generación. Cargados porque nos duele ver tanta maldad e injusticia a nuestro alrededor. Es muy probable que Enoc tuviese que luchar también con eso, con ver a sus vecinos ser malvados y que no pase nada. Violar las leyes y nadie dice nada porque los que cuidan de que las leyes se cumplan son corruptos. ¿Les suena familiar? Finalmente, y lo más impactante de lo que nos muestra la Escritura acerca de Enoc, antes de entrar a este último punto, el cuarto, quería contarles de que Enoc, si usted se dio cuenta, en su tiempo, tuvo una visión del Mesías. ¿Sí lo vio? Bien, eso lo vamos a usar más adelante. Finalmente, lo más impactante, lo que uno lo deja como que, ¿cómo habrá sido eso? Es que Enoc fue traspuesto por Dios. ¿Qué significa traspuesto? No piense que fue que algunos dicen, no, que es que se murió y nunca se encontró el cuerpo como Moisés. No. Eso no fue lo que pasó. La Biblia lo que dice es que de repente, de pronto Enoc estaba comiendo con su familia y ¡ay! Se fue. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se desaparece una persona de la nada? O de pronto estaba dormido y la esposa cuando se levantó dijo, veye, ¿no? ¿Qué se hizo? Y no apareció más nunca. Pero no fue así porque es que la gente se dio cuenta de que fue Dios quien lo traspuso. Entonces, tuvo que haber sido un hecho que muchas personas pudieron haber visto de que, ven acá, ¿y cómo se desapareció Enoc? Es un asunto increíble. Increíble. ¿Cómo explica uno eso? O sea, si eso nunca más ha pasado. Si eso antes nunca pasó tampoco. ¿Cómo? Bueno, en el Nuevo Testamento sí hubo un par de personas que se teletransportaron, ¿no? Y cosas así, pero uno dice, bueno, ¿y eso qué? Pero lo interesante es que no pudo en su generación ser traspuesto por Dios. Y la razón por la que fue traspuesto está clara. Caminó con Dios. Su vida era agradable a Dios. Y uno podría pensar, carambas, viene hablando el autor de Génesis de fulanito, de sutanito, tuvo hijos, tuvo hijas, murió.
El otro tuvo hijos, tuvo hijas, murió. El otro tuvo hijos, tuvo hijas, murió. Enoc tuvo a Matusalén. Después tuvo muchos hijos, muchas hijas. Y Dios se lo llevó. No murió. Dios se lo llevó. Lo traspuso Dios. Solo Enoc pudo experimentar el irse a la presencia de Dios sin morir. ¿No le parece eso asombroso, genial? Ahora, ¿cómo sabemos que? Porque si usted se ha dado cuenta, de pronto ahí no se habla en los textos de Judas y de Génesis de la fe de Enoc. ¿Cómo fue que el autor de Hebreos llegó a la conclusión de que Enoc tenía una fe que agradaba a Dios? Esa es una buena pregunta porque no es claro. No es claro. Recordemos de qué viene hablando el autor de Hebreos. En el capítulo 10 dice, nosotros tenemos fe, una fe que persevera, una fe que no se rinde para condenación, sino que se mantiene firme para salvación. Eso lo dice en el capítulo 10. Pero también dice en el capítulo 12 que esta fe de la que él está hablando desde el capítulo 10 es una fe que centra su mirada en la persona de Jesús. Es una persona que está enfocada en quién es Jesús, en su obra y en lo que está haciendo por su vida. Ahora, la Biblia no nos dice que Enoc vio a Dios aquí en la tierra, ¿no? No se dice eso, de que Enoc vio a Dios y entonces él creyó que Dios era verdad. Lo que se menciona acerca de Enoc es que se menciona su linaje. Él hace parte de una línea que termina con Jesús. Se dice entonces que Enoc fue tatarabuelo de Jesús. Pero todo lo que Enoc pudo haber conocido respecto a quién es Dios, muy probablemente llegó a sus oídos a través de las historias y de la enseñanza que les dio su papá y su abuelo. Es muy probable que ellos le hayan contado lo que sus papás y sus abuelos, que mencionados ahí en Génesis, le contaron acerca de lo que Abel hizo. Y no solo de lo que Abel hizo, sino también le contaron acerca de lo que Eva y Adán hicieron. El juicio de Dios, muy probablemente también le contaron acerca de lo que Dios dijo en Génesis 3:15, que dijo que iba a venir un descendiente de Eva a solucionar todas las cosas. Y bueno, ya vamos 7 generaciones. Por aquí va el asunto. Ahora, teniendo él la enseñanza de su padre y de su abuelo allí presente, nosotros podemos percibir de que Enoc creía en la existencia del Dios que prometió un Salvador. Este es un primer asunto a considerar. Enoc creía en la existencia del Dios que prometió un Salvador. Usted no se va a relacionar con alguien a quien, no sé, no tiene información acerca de él. Cuando la Biblia dice que no caminó con Dios, es porque él nació igual que usted, pecador. Pero hubo un momento en su vida en que él conoció a Dios y en adelante no se despegó de él ni un instante y lo involucró en cada uno de los asuntos de su vida. Pero este Dios en quien Enoc creía no solamente era el creador del universo como su padre y su abuelo quizás le enseñaron. Él también creía que ese Dios creador prometió un Salvador. ¿Y cómo sabemos nosotros que no tenía esa convicción? Porque él en Judas dice que el Señor vendría con un grupo de personas que no eran 10 o 20, eran millares a quienes él les llamó santos, sus santos, para salvarlos, pero también para condenar al mundo. Ahora, ¿quién es ese Señor que vino a juzgar al mundo y a salvar a sus santos? El hijo de Eva, que no era Caín, que no era Abel, que no era Set y que no era él tampoco, pero que ahí venía una esperanza, una promesa que vendría de esa familia que se convertiría en Jesucristo el Salvador. ¿Sí lo ve? Él no sabía su nombre quizás, pero sí sabía que como Dios prometió, se cumpliría. Él salvaría.
En segundo lugar, Enoc no solo creía en la existencia del Dios que prometió un Salvador, sino que también creía en que Dios era galardonador de los que le buscan. La vida de Enoc era un testimonio a toda su generación. ¿Cómo sabemos nosotros, o más bien en la Septuaginta, en la versión griega del Génesis, dice que que Enoc vivió de tal forma que agradó a Dios en todo su caminar? Lo agradó. ¿Y cómo supo eso el autor de Génesis? Porque eso era lo que todo el mundo vio en Enoc. Porque a Dios no lo podían ver, pero sí lo que hacía en Enoc. Sí la forma en cómo Enoc temía al Señor en medio de una generación impía. Falta de amor al Señor y de temor al Señor. Pero él también en esa carta de Judas nos muestra que Enoc sabía que había una recompensa al final. Unos serían llevados con el Señor y otros serían juzgados por su maldad. Y evidentemente, Enoc deseó y buscó ardientemente ser parte de esa multitud que agradaban al Señor. ¿Sí lo ve allí? Él deseaba eso. Por eso advirtió a su generación diciéndoles, el día del Señor viene y Él juzgará a los impíos y llevará a sus santos con Él. Y su vida manifestaba cuál era el deseo de Enoc, dónde quería estar Enoc, con los santos que agradaban al Señor. Por eso el autor de Hebreos nos dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. E inmediatamente después aclara que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Será que Enoc sabía que él estaba ahí? Sí, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Será que Enoc creía que él era galardonador de los que le buscan? Sí, entonces era una fe como la de Hebreos 11. Enoc tenía una fe como la de Hebreos 11, una fe enfocada en Jesús, una fe que perseveraba en esa esperanza de la obra salvadora de Jesucristo. Evidentemente, la fe de Enoc lo movió a buscar a Dios el resto de su vida. Y lo que podemos percibir es que era un anhelo de ir al cielo, un anhelo de estar junto a Dios, un anhelo de poder estar con Él y disfrutar de su presencia, de escucharle, de tocarle, de verle. Y tanto era su anhelo que el resultado fue que no vio la muerte. Eso es tremendo, hermanos. Hay que resaltar que la vida piadosa de Enoc no era lo que agradaba a Dios. A Dios lo agradó la fe con que Enoc lo buscó. Porque la fe fue lo que transformó la vida de Enoc para que se hiciera evidente cuál era el deseo del corazón de Enoc. Es decir, primero vino la fe. Y esa fe lo transformó de tal forma que el resto de su vida él deseó con todas sus fuerzas conocer más a Dios, estar junto a Dios todo el tiempo de su existencia. Eso es excepcional. Eso que yo les acabo de mostrar de la Biblia es maravilloso, es asombroso. Es más, si no fuera porque la Biblia lo dice, es un asunto difícil de creer. Que Dios traspuso a una persona, simplemente desapareció, y sabemos que no desapareció por destrucción o no sé, sino para ir con Dios, para estar con Dios, porque a Dios le agradó su fe. No su vida, su fe. Pero su fe transformó su vida. Ahora, ¿cómo debo ver entonces hoy, ese es el segundo punto del mensaje, el ejemplo de Enoc hoy en mi vida? Podemos llegar a caer en la tentación de pensar que este tipo definitivamente era un ser humano superior. ¿Sí o no? Eso puede pasar. No, pero es que Enoc sí, ese es otro nivel. Eso ya el tipo es muy pro, el hombre... No, él es aventajado. Dios le dio habilidades cognitivas, sensoriales o qué sé yo, que pudiésemos decir.
Y en definitiva, no, Enoc era una raza especial de seres humanos. Él de pronto tenía hasta una piel diferente. No, no podemos pensar de eso de Enoc porque la Biblia no lo dice. La Biblia lo que dice es que Enoc era un tipo común y corriente con una fe diferente. La fe de Enoc no es diferente a la de Abel. La fe de Enoc no es diferente a la de Moisés. La fe de Enoc no es diferente a la de los 12 discípulos de Jesús. La fe de Enoc no es diferente a tu fe. La fe de Enoc no es diferente a mi fe. Es la misma fe. Si usted, al igual que Abel, Enoc, Moisés, los discípulos de Jesús, si usted cree que en la cruz Él pagó el precio de su condenación y lo libertó de la condenación del pecado y del poder del pecado para darle vida nueva, y usted es una nueva criatura por fe en Cristo Jesús, estamos en el mismo grupo de personas que Enoc. Si usted cree que la fe lo hizo justo delante de Dios, usted tiene la misma fe que tuvo Enoc. Porque esta fe que aparece en Hebreos 11 no es la fe de algunos, es la fe de todos los que son miembros del pueblo de Dios. Entonces, debemos tener cuidado, de no mirar a Enoc con unos ojos de no, es que él, después de Cristo, Enoc y después el apóstol Pablo, no, eso, no, no es así. Era un señor normal, un papá normal, un esposo normal, con una fe que persevera, una fe en Cristo. Esto no quiere decir entonces que si usted hace crecer su fe, un día va a ser traspuesto. No, pum, de repente desapareció Mario. No, es que él tenía la fe de Enoc. ¿No? Porque si usted se da cuenta, si Abel tuvo la misma fe, Abel no fue traspuesto, Abel lo mataron. Moisés no fue traspuesto. Los discípulos no fueron traspuestos. Solo Enoc fue traspuesto, y eso se toma el derecho de hacerlo el Dios soberano. Pero lo que usted sí tiene que buscar que suceda con su vida y que va a suceder y que sucedió con todos estos hombres, por eso él hace la claridad de que no solo fue Enoc, también Abel, también Noé, también Moisés, tuvieron una fe que agrada a Dios. Porque ese comentario del versículo 6 no es un comentario acerca de lo que Enoc hizo, no, él dice, esa fue la fe de Enoc, pero es importante que usted entienda que sin fe es imposible que exista un ser humano que pueda agradar a Dios. Eso es en lo que usted se debe enfocar, no en que fue traspuesto, aunque eso es increíble, sino en que él agradó a Dios. Eso es aún más increíble. Así que enfoquémonos en lo que opaca el hecho de que alguien sea traspuesto. Si usted se asombra con ser traspuesto, asómbrese más con tener una vida aquí en medio de esta generación impía, agradando a Dios todos los días de su vida, con todo lo que usted hace en su vida. Eso es más asombroso. Eso es más inclusive más difícil. Pero se logra por medio de la fe. Entonces, de manera práctica, ¿cómo debemos nosotros ver este ejemplo? Usted y yo debemos agradar a Dios siendo cada vez más conscientes de su presencia en nuestra vida cotidiana. Siendo cada vez más conscientes de su presencia en la vida cotidiana. ¿Cómo así? Usted está trabajando en su computador y tuvo una notificación de un amigo que le puso una conversación inadecuada, por poner un ejemplo. Si usted es consciente de la presencia de Dios, usted va a rechazar el consejo del necio, como dice Proverbios, ¿verdad? Si usted está a punto de tomar una decisión en cuanto a lo laboral, pero usted sabe que esas no son las motivaciones correctas para tomar esa decisión, y lo sabe porque conoce la voluntad de Dios en las Escrituras, usted debe ser consciente de que quien lo está viendo firmar ese contrato es Dios. Y eso debe darle temor a su corazón de tomar una mala decisión. Usted debe ser consciente de que cuando usted está disciplinando a sus hijos, Dios está allí con usted y conoce la intención de su corazón.
usted tiene que ser consciente de que cuando usted está viendo televisión, Dios está allí con usted y Él está viendo qué es lo que usted está viendo. Usted tiene que saber que en cada conversación que usted tiene con todas las personas en su día, Dios está allí y Él está escuchando lo que usted está diciéndole a esa persona. No mienta. Eso es ser cada vez más conscientes de la presencia de Dios. Y así es una vida que agrada a Dios, una vida que es impactada por la fe. Porque usted cree que Dios existe y que está ahí con usted. Eso implica entonces que debemos conocer cada vez más qué es lo que agrada al Señor para caminar así. Eso fue lo que Enoc hizo. Él conocía cuál era la voluntad del Señor y por eso caminó haciendo su voluntad. En segundo lugar, agradamos a Dios, cuando nuestra vida de piedad es cada vez más creciente, o más bien crece cada vez más, a pesar de la impiedad de nuestra generación. ¿Usted se ha dado cuenta lo difícil que es ir al cine a ver una película sin que haya cosas extrañas en esa película? Cada vez más es difícil usted buscar una estación de radio y que de repente no aparezca una canción obscena, una canción que lo estimula a usted a hacerse imágenes de inmoralidad sexual. Es cada vez más difícil sentarse a ver televisión y no tener que enfrentarse a asuntos de inmoralidad en los contenidos a nuestro alrededor, en internet, las conversaciones. Yo estoy asombrado de ver a los niños de primaria, de los colegios en general, cantando canciones de uno y del otro sin saber que eso no agrada a Dios. O sabiendo que eso no agrada a Dios, deciden escucharlo porque no son conscientes de que Él es galardonador de los que le buscan, de que Él ve con buenos ojos a aquellos que por fe deciden obedecer su palabra. Jesús dijo que nosotros somos la sal del mundo, es decir, el resto del mundo no sabe a nada, y si usted no sabe a Cristo, entonces usted vive igual que el mundo, y eso quiere decir que usted no tiene la fe que agrada al Señor. Pero si usted tiene la fe que agrada al Señor, usted no se conforma a este mundo. Usted no vive como viven las personas en este mundo. Usted denuncia la impiedad de su generación con un estilo de vida que agrada al Señor, no a los hombres, al Señor. Porque yo no estoy hablando de una vida que no se equivoca. Una vida que cuando se equivoca se arrepiente y busca el perdón del Señor. Esa es una vida que agrada al Señor. No vivas como tus vecinos. No trates a tu esposo como tratan tus amigas a sus esposos. No tengas las decisiones que tus amigas dicen que debes tener antes de casarse. No busques lo que tus amigas dicen que tienes que buscar. No sé si ustedes saben, pero las conversaciones son muchas veces antes de casarse. ¿Y tuviste sexo con él? No he tenido sexo con él. Tienes que tener sexo con él antes de casarte, porque si no, y si no te gusta, ¿cómo vas a hacer? Te toca divorciarte. ¿Qué? Esa es la impiedad de una generación impía que obra impíamente y habla impíamente del Señor. Porque el matrimonio, el que habla mal del matrimonio y no lo conoce, habla mal de Cristo y del Evangelio. No vivan como las personas que no tienen esperanza, Usted sí tiene una esperanza. Marque la diferencia con su esperanza en las decisiones que toma. En tercer lugar, agradamos a Dios cuando somos cada vez más conscientes de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estos conceptos acerca de la muerte traen muchas veces temores a nuestros corazones. ¿Le ha pasado? Se murió mi primo, se murió mi amigo, se comenzaron a morir los papás de mis amigos, se va a morir mi papá, se va a morir mi mamá, me voy a morir yo, se va a morir mi hijo, todo el mundo se va a morir, eso es verdad. Pero usted no tiene que mirar a la muerte de forma depresiva y decir, ay, se acabó. No, usted tiene una esperanza que trasciende a la muerte.
Estos conceptos de muerte, de aflicción y de los problemas deben verse apocados frente a la gloria eterna que nos espera en Jesucristo. Por eso es que Pablo en Filipenses 1 dice, miren, hay un asunto que me tiene considerando y me tiene la mente ocupada bastante. ¿Saben cuál es? En que yo quiero estar con Cristo. Anhelo estar con Cristo y no me importa si la forma de llegar a Cristo es que me corten la cabeza. Para mí, morir es ganancia, porque estaré con Él. Y si vivo en esta tierra, Pablo no fue traspuesto, vivo para su gloria, edificándolos a ustedes, filipenses. Esa es la mente que debe tener todo cristiano, que ve con esperanza la muerte. Si mi hermano murió, lo veré de nuevo, porque Él está vivo. ¿Sabía usted eso? Ellos están vivos, porque fiel es el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si yo estoy viendo su cuerpo inerte, muerto, pero Él está vivo, porque Él creyó en Jesús. Y eso debe ayudarme a mí a ver la muerte de otra forma. Y las aflicciones de este mundo, de otra forma. No importa, Pablo es un ejemplo de eso. Desnudez, hambre, peligros, espada, persecución. Que hable mal de mí, no importa. Nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así vivió Enoc. Y por eso no vio muerte. No le tenía miedo a la muerte. Porque la muerte era el último paso para estar con su Señor. La última aflicción, el último dolor. Y a Dios le plació llevárselo sin muerte. Él es soberano, Él lo puede hacer. Finalmente, agradamos a Dios cuando nuestros tiempos de oración, escucha, usted los considera como un momento en el cielo. ¿Usted ora así? Y no hablo del tiempo a solas con el Señor. Mire esto, yo no estoy hablando de los 15, 20, 30 minutos que usted dura solas orando en su cuarto. Estoy hablando de que cada oración que usted eleva al cielo, deben transportarlo a usted a ese cielo. Porque ese es el anticipo, porque ese es los primeros gozos, las primeras glorias que aquí en la tierra podemos tener en esos tiempos de oración. Porque en esa oración somos llenos de alegría al saber que el Dios del cielo nos escucha, de que el Dios del cielo nos mira en ese momento, de que el Dios del cielo está pendiente de nuestras necesidades y va a usar nuestra oración para responder con su gloria y poder a favor de ellas, conforme a su voluntad. Eso debe transformar tus afectos siempre que ores. Siempre que ores. Tú no puedes salir de la oración deprimido, preocupado. No puedes. Si sales preocupado de tu oración, si sales deprimido de tu oración, entonces te privaste de disfrutar el gozo del cielo por tu falta de fe. Porque una persona que tiene fe de que Él existe, de que Él me escucha y que es galardonador de los que le buscan, sale con esperanza de su tiempo de oración. Hermano, ora así, ora con esa pasión que muy probablemente tenía Enoc, que buscaba ardientemente el cielo y por eso Dios se lo llevó. Porque ese era su anhelo, estar con Dios. Que tu canción en la mañana sea, algún día te veré, Señor, cara a cara. Y sueño, anhelo con estar en ese día glorioso y que mis lágrimas sean enjugadas por tus dulces manos, Señor. Eso afecta al corazón, hermanos. Eso le da esperanza a tu corazón. Eso hace que las aflicciones pierdan valor, pierdan fuerza ante tus ojos. Esa es una vida de fe. Esa es una vida que agrada a Dios por su fe, por su fe. Quiero antes de terminar hacer la claridad que estas 4 cualidades que les he mencionado son solo una descripción, no son la descripción de cómo tú debes ser en este momento. No quiero que te vayas a ir de aquí cargado diciendo, no, yo no oro así, no, yo no vivo así.
yo no hago esto o lo otro. Lo que quiero que salgas de aquí pensando es que si tú tienes esa fe en Jesús, entonces tú vas a desear ser así, orar así, y vas a trabajar por hacerlo así. Quizás tus decisiones y tu cotidianidad, en tu cotidianidad no tomes decisiones y no estés tan consciente de que Dios vive dentro de ti y que debes agradarlo, pero ¿no quieres que eso sea así? ¿No deseas que tú cada vez seas más consciente de que Dios está ahí contigo y que quieres agradarlo? Quizás en tu vida hay cosas en las que te dejas influenciar por el mundo y te cuesta caminar contra la corriente, pero ¿no te gustaría brillar como dijo Jesús que deberías brillar con tu manera de vivir? Quizás cuando consideras la muerte todavía te da miedo, hay dudas en tu corazón acerca de tu eternidad, pero ¿no te gustaría vivir con seguridad en tu corazón de que hay una esperanza después de la muerte? Quizás cuando estás en oración no disfrutas la gloria del cielo, pero ¿no anhelas que sea así? ¿No te gustaría salir gozoso de haber estado un momento en el cielo con Dios? Hoy aprendimos que la fe no solo nos justifica delante de Dios a través de Jesús, sino que también nos transforma en nuestra manera de vivir. Nos hace cada vez más parecidos al Dios que es el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, con quien ahora, escucha esto, ahora tú y yo, por medio de la fe, ahora ya tenemos acceso al trono de la gracia. Si estás en Cristo, ¿qué esperas para lanzarte a disfrutar de esta relación tan maravillosa y transformadora que Dios te ha dado a través de la fe? Por la fe, ve, toma la mano de tu Señor que está aquí contigo y vive de una forma en que a Él le agrada. Sé transformado entendiendo qué es lo que a Él le agrada. Sé transformado haciendo brillar la luz de Cristo a través de la fe en tu vida. Y si no estás en Cristo, ven a Él. No importa cuán grande es tu pecado. No importa cuántos pecados has cometido. Su amor y gracia son expresados en la cruz, en donde Él murió para perdonar a pecadores como tú y como yo. Tú puedes ser perdonado hoy mismo, aquí. Él está aquí. Y si tú tienes fe, debes creer que Él está aquí y que es galardonador de los que le buscan. Arrepiéntete de tu pecado y dile: Señor, yo el único galardón que quiero en estos momentos es tu perdón. Y escucha, lo recibirás. Lo recibirás, porque fiel es el que lo prometió. Tú puedes ser perdonado hoy mismo y empezar una nueva vida en Jesús. Y esa misma fe hará que tú y tu manera de vivir nunca más sean las mismas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que hoy nos ha llamado a considerar nuestra propia fe. Muchos de los que estamos aquí, Señor, debemos confesar que en nuestra vida habíamos hecho una diferencia entre las cosas que debíamos hacer para agradarte a ti y el resto de las actividades que hacemos en nuestro cotidiano diario. Señor, pero hoy hemos aprendido de que es en la cotidianidad en donde debemos creer que tú estás y que eres galardonador de los que te buscan. Hoy hemos aprendido que esa fe que vive en nosotros debe transformarnos cada día más, de tal forma que veamos las aflicciones de este mundo hasta la muerte como algo que tú usarás para glorificarte, Señor. Para glorificarte, y esa debe ser nuestra esperanza. No importa la escasez, no importa la enfermedad, no importa las aflicciones, no importa la soledad. Nuestra esperanza está en que tú eres fiel y estás con nosotros. Tú eres Emmanuel. Oramos, Señor, pidiéndote para que todo aquel que está aquí, que no ha nacido de nuevo,
le muevas el corazón a arrepentimiento a través de lo que ha escuchado de tu palabra y pueda creer que tú perdonas aún al más vil pecador. A ti sea la gloria por tu palabra, Señor, que hoy nos ha llegado al corazón, y deseo, Espíritu Santo de Dios, que nos transforme en el nombre de Jesús. Amén.